varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Mira que tremendo. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Puede tomar asiento. Aleluya. Hemos orado por esta palabra. Gracias. Hermanos, cuando Pablo venía predicando por Tesalónica, por Berea, Pablo venía haciendo hermano, como dicen los boricos, un revolú. Venía, hermano, haciendo un alboroto con las buenas noticias. Ustedes saben que las malas noticias hacen un alboroto, ¿verdad? Un accidente, algo trágico, se corre y se hace los medios, ¿verdad? Pero en aquel entonces Pablo, oiga bien, hacía que las personas se aglomeraran y provocaba escándalo, no con malas noticias, sino con buenas noticias, ¿ya? Entonces, muchos de los judíos de la misma religión habían tratado de perseguir a Pablo y hasta incluso matarlo, y en esta ocasión Pablo se escapa por la gracia y misericordia de Dios. Y ahí es de esa manera que le permiten a Pablo, lo sacan rumbo al mar, y Pablo va a dar, hermanos, a Atenas. Huyendo de esta persecución que traían a Pablo, que casi lo matan ahí, viene a Atenas y dice que traía un corazón que le ardía porque miraba que el mundo entero estaba atestado de la idolatría, y estaba el hombre, hermano, volcado a la idolatría y había ignorado a Dios, y Pablo le ardía el corazón. ¿Cuántos somos cristianos acá? Amén. ¿Todos somos cristianos? Amén. Entonces, usted va a entender que cuando usted conoce al verdadero Dios y mira personas que adoran la vaca, que adoran animales, que adoran serpientes, usted dice: no, eso no es Dios, esa es cosa creada de los hombres, ¿ya? Mas cuando Dios nos habla, Dios a través de la naturaleza, Dios muestra su gloria y su eterno poder, es claramente visible y palpable con las cosas creadas. Estos árboles, hermanos, nos hablan, crecen, y lo están diciendo, que todavía siguen el mandato cuando Dios dijo: produzca la tierra hierba verde y árboles según su género, y todavía siguen las plantas creciendo, obedeciendo esa orden divina. Pero el hombre dice que se atestó de pecado y quiso ignorar a Dios y se apartó de Dios, y Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Tantas esas pasiones vergonzosas que hoy, hermanos, los hombres utilizan los medios para exhibirlas y se sienten orgullosos. Pero quiero decirles algo, que nuestro Dios es un Dios juez justo. Y usted sabe que nuestra justicia es mala. Y cuando dice que Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos con justo juicio, conforme a las obras que nosotros hayamos hecho. Entonces Pablo, viendo que Atenas, oiga bien, donde estaba el núcleo del conocimiento, el núcleo del saber, los hombres pensantes como Platón, Sócrates, donde sale la filosofía, estaban ahí los epicúreos, estaban ahí los estoicos. Entonces Pablo llega predicando un evangelio de poder, hermano, no una filosofía barata que los atenienses se reunían en el Areópago para escuchar cada día. Ese era el tema de ellos, que cada día se iban a sentar con alguien para escuchar algo nuevo. Y Pablo traía algo nuevo. Y yo creo que usted trae algo nuevo también. Usted anda algo nuevo. Si no lo comparte, esa noticia nueva que usted anda, hermano, solo usted va a tener el gozo. No sea egoísta, comparte ese gozo, esa buena noticia con muchos, con su alrededor, con sus compañeros de trabajo. Entonces Pablo, ardiéndole en el corazón, dice los historiadores que en Atenas prácticamente quizás habían más de 8,000, oiga bien, deidades a las que ellos adoraban, y a cada una le hacían un templo. Pero como ellos cada día querían adorar a un Dios nuevo, escuchar algo nuevo, le habían hecho ese día, oiga bien, esa oportunidad, un altar
al Dios que iba a aparecer, al Dios nuevo que ellos iban a adorar. Y ya lo estaban adorando sin conocerle. No había llegado alguien diciéndole, ya conozco al Dios que le hemos hecho este altar. Entonces Pablo, enfurecido, hermano, pero él sabía que estaba con gente de pensamiento, analítico, ¿vea? Gente de filosofía, gente que analizaba. Y dice Pablo, esta gente yo tengo que usar la filosofía, el conocimiento que Dios me dio a mí. Filosofía, hermano, es el conocimiento personal que nosotros tenemos como individuos. Pero Pablo usó ese conocimiento por guianza del Espíritu Santo y miró tantos altares. Y cuando le dieron la oportunidad a él, porque él iba a las sinagogas a predicarles a los judíos y a todos aquellos que llegaban y asistían ahí, a un ateniense, y discutía con ellos, con los estoicos, con los epicúreos. Entonces discutía la palabra del Señor y hermanos, habían confrontaciones con él. Pero cuando le dieron la oportunidad de hablar, donde solamente la gente de saber llegaba, lo primero que Pablo les dice, varones atenienses, en todos los he observado que soy muy, ¿qué? Le llegó Pablo por donde tenía que llegar, por la religión, por el área espiritual que estaba bien desordenada ahí. Y les dice, los he observado que son muy religiosos, son muy devotos, que tienen muchos altares. Pero les dijo, yo les quiero hablar del Dios que ustedes están esperando que aparezca, al que ustedes adoran, pero sin conocerle. Y hermano, y este fenómeno, oiga, este fenómeno se está dando hoy en las iglesias. Escúcheme bien lo que digo, no me malinterprete. Este fenómeno se está dando en las iglesias evangélicas, pentecostales y todas las religiones, que se reúnen a querer adorar a Dios, pero lo desconocen con sus actos. Y qué triste es, ¿verdad?, venir a un templo y adorar al Dios, y cuando les preguntan, ¿y cómo es Dios? Uno no sabe cómo es Dios. Testificame qué es lo que Dios es. No saben cómo testificar de Dios. Hay gente, hermano, que va porque los familiares, los padres, los hijos van, o porque la novia va a la iglesia, pero la cuestión es que este Dios que Pablo predica quiere tener una relación con nosotros, no una religión. El evangelio no es religión, es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos lo creen, hermano? Entonces Pablo les dice, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. Y así está el fenómeno hoy en día. Hay muchos muy religiosos. Mira qué tremendo. Y sigue diciendo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también el altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios nos conocemos. Qué terrible, ¿verdad?, haber sido. Y eso era por ignorancia. Los atenienses tenían el conocimiento, el saber, pero hermano, estaban en ignorancia. Porque otro versículo más abajo lo dice bien Pablo. Y les dice Pablo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, en él hay, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos de hombres. Mira qué tremendo, hermano. ¿Por qué? Porque desde que Cristo resucitó y el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, ya el Señor no habita en templos de mano hecha por hombres, sino que habita en nuestros corazones. Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, sobre aquellos que se convirtieron a Cristo, y los que se convierten hoy en día, ellos vienen a ser templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Es un privilegio grande, hermano. Es un privilegio grande.
el Dios que hizo los cielos y la tierra, que no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado, oiga bien, por manos de hombre como si necesitase algo. Nuestro Dios, hermanos, quiero decirle, nosotros los reunimos para adorarle, para bendecirle, pero en realidad Dios no necesita nuestra adoración. Él es todo adorable. Hermanos, si usted y yo no le queremos adorar, Dios nos inquieta. Los necesitados de adorar somos nosotros. Los beneficiados en adorar somos nosotros. Los beneficiados, hermanos, en buscar a Dios somos nosotros. Dios no cambia. Él es inmutable. Él sigue siendo el mismo. Que yo me encapriche y no quiere ir a la iglesia. Dios no es nervioso, hermano. Que diga, ay, mi hijo no vino. No, la consecuencia me va a seguir. Y yo me voy a ir secando porque Él es vida. Dice Pablo y les dice a ellos, en Él vivimos y en Él los movemos. ¿Se da cuenta el Dios grande que Pablo les está diciendo? Ustedes van a los templecillos, se meten a los templecillos a adorar obras de artífices, de oro, de plata, de piedras preciosas, de barro. Pero al Dios que yo les predico, en Él vivimos. Amén. En Él nos movemos. Hermano, ese es nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Hermano, que miren, nos dice la Escritura que estamos, oiga bien, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y Pablo dice, traigo las marcas de Cristo. Y ahora la Escritura nos dice que vivimos en Él, pero también Él en nosotros. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Ese es nuestro Dios. Ahora dígame usted una estatua, un arte, una obra de arte, ¿cómo va a vivir dentro de nosotros si no tiene vida? Tienen ojos, dice Jeremías, y no miran, oídos no escuchan, bocas no hablan, pies no andan, manos y no palpan. Pero nuestro Dios, hermano, Él nos da vida. Él permite que nos movamos. Él permite que tengamos el aliento de vida. Y ese es nuestro Dios. Y Pablo le sigue diciendo, en el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, oiga lo que Pablo le está, ese Pablo tenía valor, hermano. O sea, esa gente de conocimiento le está diciendo, ustedes son ignorantes. Y Dios ha pasado por alto la ignorancia de ustedes. Y Dios le va a perdonar la ignorancia después de este mensaje. O sea, no quedan excusables ustedes. Oiga lo que dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿A quién? A todos los hombres. A todos los hombres, desde el judío hasta el griego, a la ateniense, toditos, nosotros los gentiles, amén, todos hermanos, en todo lugar. Oiga bien esto, que se arrepienta. Y cuando hablamos de arrepentirse, es volverse del mal camino y volverse a Dios. Porque hay gente que se arrepiente de su maldad, pero no busca a Dios. Ese solamente es un arrepentido, pero no es un convertido. Y nosotros necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Y ese era el mensaje de Juan el Bautista y Jesús. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que Pablo comenzó a explicarles acerca de la resurrección. Como ellos sabían, Pablo les dice ahora que a Jesucristo Dios lo levantó de entre medio de los muertos y le dio vida, y a través de Él nos ha resucitado a todos nosotros. Ahí ya no le gusta. Pero más sin embargo, para que un griego adorara a un hombre o aceptara a un hombre como Dios, tenía que ser hijo de Dios. Y Pablo lo lleva hasta el Génesis, diciéndole que de una sola sangre Dios sacó todos los linajes. Y es lo que el doctor Lucas, que era griego, oiga bien, también hace en su descripción de la genealogía de Jesucristo. Lo lleva hasta hijo de Adán, hijo de Dios. Y Pablo se los presenta también como hijo de Dios.
Usted se daba cuenta en la mitología griega que ellos adoran a los semidioses, mitad hombre, mitad Dios, como Hércules, bueno, las historias que ellos tienen. Entonces, y Jesucristo no era mitad hombre ni mitad Dios, era 100% Dios, porque era Dios antes de ser hombre, y 100% hombre, que cohabitó con nosotros en medio de los hombres, conforme a nuestras necesidades, pero nunca dejó de ser Dios. Y cuando Pablo les expone esto, que murió y que resucitó, algunos le dijeron, otro día te vamos a escuchar mejor. O sea, no podían digerir ellos el conocimiento que Pablo les estaba diciendo, que Jesucristo murió y resucitó, está vivo y viene pronto. Gloria a Dios, amén. Hermanos, pero usted y yo les hemos llevado ventaja a los que estaban en el Areópago. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo sí hemos creído en la resurrección de los muertos y que Cristo es el primogénito de los muertos. Y siempre me gusta hacer el énfasis que es el primogénito de los muertos. ¿Por qué es el primogénito de los muertos? Porque es el primero que resucitó. Es el primero. Cuando digo primero que resucitó, quiero agregar lo que sigue. También resucitó Lázaro. ¿Ya? Yo a ese le llamo que Lázaro revivió, porque después murió. Pero Jesucristo resucitó para no morir. Amén. Amén. ¿Ya? Amén. La hija de Jairo volvió a la vida. El hijo de la viuda de Naín volvió a la vida. Los que resucitaron en el Antiguo Testamento, los niños que resucitaron los profetas volvieron a la vida, pero volvieron a morir. ¿Ya? Pero Cristo murió, resucitó y está vivo. Evidencia de eso, Juan dice en Apocalipsis, cuando Jesucristo le dice, yo soy el que estuvo muerto, pero ahora vivo. Aleluya. Mire, tenemos evidencias, hermanos, que Cristo murió. Libros seculares de gente no cristiana en la época de Jesús testifican de que hubo un hombre llamado Jesús que provocó, oiga bien, aglomeraciones de personas, y además de eso trastornó la gente de ese tiempo, y redactan los escritos que le dieron muerte y que todos sus discípulos testificaban que había resucitado. Y Pablo dice, de último me apareció a mí, como un abortivo me apareció a mí. Hermano, y evidencia de ello, de que Cristo vive, somos nosotros. Amén. Porque si Cristo no resucitó, quiero decirles algo, quiero hacer un test ahora. ¿Cuántos se sienten libres del pecado que antes, hermano, estábamos condenados en el delito del pecado? Amén. Cuando venimos a Cristo, usted se sintió distinto, ¿sí o no? Amén. Es porque Cristo resucitó. Y Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, que si Cristo no resucitó, todavía nosotros estamos en pecados y estamos condenados. Amén. Pero la misma palabra del Señor dice, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Dele gloria al Señor. Aleluya. Hermano, no hay condenación para los que están en Cristo. Quiero quedarme ahí. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué quiero quedarme ahí? Porque si hay alguien en esta tarde que no está en Cristo, hoy tiene la oportunidad maravillosa de estar en Cristo. Amén. Y si alguno de ustedes se ha salido, hoy tiene la oportunidad de regresar a Cristo. Aleluya. Ahí no les gusta mucho a los Gloria a cristianos Dios. cuando les dicen regrese a Cristo. ¿Ya? Pero no, hermano, hay realidades. Hay realidades que muchas veces los descuidamos y necesitamos volver a Cristo. Y cuando usted está en Cristo, hasta su forma de hablar cambia, ¿sí o no? Usted es positivo. Pero cuando ya se va saliendo, todo lo negativo hasta...
pero nosotros somos gente de fe. Es que la gente de fe, hermano, mira las cosas como que ya son hechas. Póngase en pie en esta hermosa hora. Vamos a dar gracias al Señor. Así es de que aquellos, ¿verdad?, adoraban a un Dios que no le conocían. Pero usted y yo creo que sí le conocemos. No sé si la familia que nos acompaña ya recibieron a Cristo.